¿Qué tal, Azuaga? ¿Cómo va? Aquí poniendo piezas. Como que... piezas, claro. Mire. Sí. Como es de ordenado, ¿eh? Sí. ¿Sabe que me he estado documentando y he estado escuchando estos días otros podcasts? Y hay un podcast que funciona muy bien, que lo peta, que se llama La Pija y la Kinky. ¿Ah, sí? Sí. Y saben que todos los programas, cuando invitan a alguien, han invitado hasta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, le preguntan, ¿usted qué es, más pija o kinky? Entonces, la pregunta que le voy a hacer es, de los dos, ¿quién es la pija y quién es la kinky? Lo tengo clarísimo. Yo soy la kinky y me enfadaría mucho que usted dijera que usted también. Sabe que lo dije en casa y dijeron, no, va a decir que él es la kinky. Hola amigos, amigas del tablero, bienvenidas, a una nueva partida, un nuevo encuentro en las ondas, aquí en Hackeados, tu podcast de ajedrez, si no me equivoco, programa número 5. 5. No hay quinto malo, dijimos el otro día, ¿eh? Con todos ustedes, el maestro Azuaga. Hola, Roberto. Bueno, ahí tengo aquí, se lo decía, sí, un tablero con una formación de peón de dama aislado. Colocándolo todo muy bien. Fíjese, con mi peoncito aquí. Verídico todo, ¿eh? El alfil en C2, el otro en C1. La dama en D3, ¿no? La dama en D3, mi torre aquí en E1 y usted solo con un rey, ¿eh? Así que esto es lo que se llama en ajedrez un ataque prometedor. Cuéntenos para que todos sepamos de qué va ese peón de dama aislado que hoy jugaremos, maestro. Venga, vamos a rendir tributo a Vasily Smyslov, el campeón olvidado. En la memoria colectiva de los aficionados al ajedrez suele olvidarse el nombre del moscovita Smyslov. Y sin embargo, nuestro protagonista de hoy no solo fue campeón del mundo, sino que comprendió los secretos de este juego ciencia desde un enfoque muy personal y muy genuino. Me encanta esto de Smyslov. ¿Y qué más, por favor? Vamos a hablar con la que quizás sea la jugadora más educada, más elegante, más pluscuamperfecta dentro y fuera del tablero de todo el circuito internacional. Es correcto. Se trata de... yo lo sé, pero ¿lo va a dejar ahí en suspense o qué? La dejamos ahí en suspense, ¿no? Mantenemos el secreto. No, me parece muy bien, Un secretito que desvelaremos en un momento. ¿Algo más? ¿Algún consejo de algún maestro? Hombre, ¿algún mensaje de oyente? Sí, vamos a repasar los mensajes de los oyentes. Por supuesto, oiremos 2 saludos. Uno de ellos es una sorpresa absoluta, luego le digo. Y el otro nos viene directamente de Chile. Nos la manda otra figura femenina muy poderosa, ¿vale? Vale. Solo diré que nuestra invitada de hoy es supercampeona. Sí, eso es. Y muy maja. Venga, vale. ¿Vale? Venga, va. ¿Empezamos? Empezamos. Venga. Un poquito de historia en cuentos, jaques y leyendas. Hoy la historia de Vasily Smyslov. ¿Por dónde empezamos? Vamos a irnos a Moscú y vamos a teclear en esa máquina del tiempo que la semana pasada no la usamos. No. Sáquela. Voy a ir, espera un momento. La máquina del tiempo, por favor. Vente para acá, aquí, ponérmela aquí. Bueno, vaya tecleando, Roberto. Venga. 24 de marzo, ¿sí? Moscú, 1921. Venga. Atención. 1921, ¿no? Eso es. Moscú. Venga. Ahí. ¿Cómo corre esto, Pues ya estamos aquí, ¿eh? Estamos en Moscú, hace frío aquí en Moscú, ¿eh? Sí, un 24 de marzo de 1921, ese día hacía pelete, que se dice en mi barrio. Sí. Bueno, pues nuestro protagonista, Vasily Vasilyevich Smyslov, nació en Moscú, parecía estar esperando el momento exacto para asomar su cabeza como el heredero de Capablanca. Y es que 9 días antes de su nacimiento, en La Habana, el 15 de marzo, José Raúl Capablanca, el genio cubano, capturó un peón enemigo en el centro del tablero y derrotó al alemán Manuel Lasker. Esto hizo que el cubano se convirtiese en el tercer campeón del mundo de la historia del ajedrez.
La gran diferencia entre Capablanca y Smyslov es la gloria, ¿no? Lo decíamos antes. Mientras que el primero ha pasado a la historia del ajedrez como una de las grandes leyendas, Smyslov ha quedado enterrado en el olvido y aún hoy son muy pocos los aficionados que recuerdan su gesta, acaso sus bellas partidas. En su alcance, digo Roberto, solo en su alcance, me pondré poético, sí. El relato de hoy de Smyslov me recuerda un poco al del pintor impresionista Alfred Sisley, que fue un genio al óleo, eclipsado por la sombra de Renoir, de Monet, de Vincent Van Gogh. Esto es como en la época del ciclismo. ¿Os acordáis de Miguel Indurain? Y luego estaba Abraham Olano. Total. Pues eso. Un poco Olano, sí. Creo, maestro, que para entender de cerca la figura de Smyslov es obligado la lectura de una obra. Usted la califica de hermosa y de monumental, titulada The Life and Games of Vasily Smyslov, del ruso Andrei Terekov, ¿verdad? Eso es. Así es. Terejov o Terekov, no lo sé muy bien, sin duda. Sí. Luego le preguntaremos al propio Andrei si quieres, pero sin duda es uno de los expertos más prestigiosos en el estudio biográfico de Smyslov. El excampeón del mundo del que hoy hablamos falleció a los 89 años en 2010 debido a una insuficiencia cardíaca, y en 2017, así hace 6 años, Andrei Terekov viajó a Moscú y pasó una semana en casa de Smyslov, revisando archivos, documentos personales. Llevaba trabajando Andrei en su libro muchos años y el proyecto de investigación nació a partir de una pregunta que hoy todos nos hacemos: ¿por qué Smyslov es el campeón del mundo menos conocido? Entonces siendo tan propio este interrogante, y lo siento tan propio, digo, que traté en su día de hablar con Andrei y tuve suerte, ¿no? Entonces él me contestó y me dijo: mira, creo que este olvido se debe a una combinación de varios factores. Me explico. A ver. El primero: su reinado como campeón fue muy corto, solo 1 año, y su estilo no era tan llamativo como el de Mikhail Tal, quien también reinó por poco tiempo. Ese dato, maestro, me parece, digamos, muy certero. Al final, como ocurre en otros deportes, como hemos dicho antes, por ejemplo, el ciclismo, a la historia pasan los jugones. Sí, es verdad. Me estoy acordando del tenista norteamericano Michael Chang. Sí. No sé si se acuerda, ¿no? Me acuerdo. ¿Os acordáis, sí, no? Total. Que ganó Roland Garros en el año 89 y nada menos que llevándose a la final contra Stefan Edberg. Y además que le hizo el lío del saque aquel, ¿se acuerda? Sí, ¿no? sí, total. Bueno, pero, en fin, aquel estilo, el de Michael Chang, tampoco entusiasmaba mucho, ¿no? No. Pero claro, tenía algo también. No, pregunte usted por ahí quién es Michael Chang, a ver quién lo sabe, ¿no? Sí, bueno, pues me contaba Terekov que Smyslov era una persona reservada, que llevaba una vida muy privada, ¿vale? Y cuando Andrei llegó a casa de Smyslov, sintió un pellizco en el estómago, ¿no? Estaba pisando un santuario, el hogar de una leyenda, y por allí paseaba Benka, la gata de Smyslov, con su largo pelo blanco de vetas marrones. Me estoy riendo porque siempre hay un gato. En cuentos, jaques y leyendas, siempre aparece un gato. Siempre. Es cierto. Bueno, cuéntenos algo de aquella época, de aquella infancia de Smyslov, maestro. Bueno, no se sabe mucho de la primera etapa de la infancia de Smyslov, pero sí sabemos que su padre fue su mayor influencia. De hecho, Vasily Osipovich Smyslov, el padre, fue un ajedrecista de una fuerza de juego considerable, ¿no? Entonces, tanto fue así que en 1912 el padre de Smyslov derrotó nada menos que a Alexander Alekhine, cuidado, en San Petersburgo. Bueno, pues Andrei Terekov me confirmaba esta hazaña y me confesaba que su hijo, nuestro protagonista, estaba muy orgulloso de este episodio. Bueno, pues Smyslov siguió el modelo de su padre en casi todo, y Vasily Osipovich, el padre, jugaba al ajedrez, tocaba el piano, tenía una hermosa voz de barítono, y eso es básicamente todo lo que hizo Smyslov a lo largo de su vida. Creo, maestro, que en 1935 sucedió algo que marcó la vida de nuestro protagonista de hoy. Así que viajemos otra vez al Museo de Bellas Artes de Moscú con un Vasily Smyslov de tan solo 6 años. Seis años, ¿verdad? 6 añitos, en esa calle fría, siempre con el frío, ¿verdad? Yo me imagino, siempre, da igual el mes, va a hacer frío, ¿no? Bueno, pues 6 añitos, el pequeño Smyslov ya sabía mover un poco, sabía de qué iba esto del ajedrez, y acude con su padre, como decimos, al Museo de Bellas Artes. Allí se estaba celebrando la segunda edición del Torneo Internacional de Moscú. Y Smyslov fue testigo directo del duelo entre el excampeón mundial Emanuel Lasker y José Raúl Capablanca, sucesor del primero, ¿no? Aquella escena
escena majestuosa, imagínenselo, Roberto, entre lo mítico, entre lo fantástico, se quedó grabada para siempre en la retina del joven Smyslov, y el ganador de este torneo internacional, por cierto, fue Mikhail Botvinnik, quien ya con 23 añitos amenazaba con llevar el ajedrez soviético a la más alta de las cumbres. Y en este punto de la historia de Smyslov, creo que también hay de fondo una tragedia, ¿no es así? Sí, él empezó a frecuentar un club de ajedrez en Gorky Park y bueno, que estaba justo al otro lado del río de la casa de Smyslov, y en este club entró en relación con un entrenador, Vasya Zagurov, y este fue su verdadero mentor, Zagurov, ¿no? Bueno, pues Zagurov se había ganado a pulso el blasón de buen jugador, había derrotado también a Emanuel Lasker en simultáneas, etcétera, pero por desgracia este Zagurov muere en la Segunda Guerra Mundial, y Terhov me contaba que Smyslov no supo que su amigo, su entrenador, su mentor había muerto hasta que él mismo regresó a Moscú después de toda la evacuación de la guerra, ¿no? Entonces los restos de Zagurov, de hecho, nunca se han encontrado. También leo por aquí, maestro, que por aquellos años Vasily Smyslov ya había ganado el campeonato juvenil de la Unión Soviética y obtenía resultados excelentes en las competiciones de élite, y que además, atención, además del ajedrez, Smyslov practicó el boxeo. Sí, es curioso esto, ¿no? Practicó también el boxeo por un tiempo, estuvo incluso dando clases con un 7 veces campeón de boxeo soviético, ¿vale? Pero realmente su otra gran pasión, más allá del tablero, Roberto, era la música. A Smyslov le gustaba tocar el piano, como a su padre, le gustaba cantar, como a su padre, y resulta que en 1957 se presentó a una prueba de audición en el Teatro Bolshoi, pero no la superó. Entonces, con cierta resignación, él confesaba que, igual que le había sucedido a su padre, el canto continuó siendo algo solo para su disfrute, y que probablemente fue lo mejor que le pudo pasar, porque en ese momento ya estaba a las puertas del título de campeón del mundo. Estamos repasando la vida de un tipo genial, Smyslov. Cuénteme más cosas, que está siendo todo muy interesante. Bueno, pues el gran maestro Juan Manuel Bellón, buen amigo de Hackeados, conoció bien a Smyslov, a su mujer, a Nadia, y él me confesaba que Vasily era todo un caballero, que antes de sentarse a jugar le daba un beso en la mano de pie a todas las jugadoras, que entre ronda y ronda, cuando se daba la oportunidad, se levantaba y deleitaba allí a todo el presente con su bella voz de barítono. Y de hecho tiene un disco que Juan Manuel Bellón pues tiene ahí también en su casa como si fuera la reliquia del salón, porque la fotografía de la carátula y la contraria del disco aparece Vasily Smyslov cantando arias operísticas, ¿vale? Terehov, Andrei, nuestro ayudante en este relato, me hizo partícipe también de una imagen muy potente acerca del amor que sentía Smyslov por la música, y me dijo que nuestro protagonista tuvo un sueño en el que Enrico Caruso, nada menos, al que idolatraba, le daba consejos personales sobre cómo cambiar su forma de cantar. Qué bueno, ¿eh? Qué momentazo, qué sueño. Bueno, pues si le Caruso parece, y Smyslov. Sí, si le parece, Roberto, vamos a oír la propia voz de Smyslov cantando a capela, ¿En de serio? forma espontánea, durante una comida que compartió con algunos participantes de un torneo que se celebraba en Groningen en el año 96. Ese Smyslov sorprendiendo a todos, ¿no? Sí, allí está Miguel Naidorf, por ejemplo. Sí. Ahí, claro, había una concurrencia de grandes maestros. Y el tipo se puso a cantar así. Sí, aquí ahora hace el remate, ya verá. Ole. Bravo, 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 bravo. Bravo. Qué bueno. Bravo por Smyslov. Gran momento. Señor. Bueno. Sí, señor. Nos ha caído bien este tipo. Sí, absolutamente. Bueno, pues Smyslov, hemos dicho al principio, ¿no? Tenía una forma de comprender el ajedrez, la esencia de cada posición, digamos que era el ecógrafo, el radiólogo del ajedrez, ¿no? Él era capaz de ver un poco más allá, tenía esa extraña mirada traslúcida, ¿no? Y consciente de su fortaleza, dijo una vez: haré 40 buenas jugadas, y si hace usted lo mismo que yo, la partida terminará en tablas.
Además, tenía frases buenas. Sí, mucho. Me ha caído bien este hombre. Sí, señor. Bueno, Smyslov se proclamó campeón del mundo el 27 de abril de 1957 en su ciudad natal, Moscú, tras vencer a Botvinnik, al que admiraba desde que era un niño, desde aquella visita con su padre al Museo de Bellas Artes. El reinado de Smyslov, lo decíamos al principio, fue muy corto, pero creo que su carrera deportiva aún se mantendría durante mucho tiempo. Tengo aquí anotado en rojo una escena maravillosa en la que aparece la palabra casino. Sí. Casino, cuéntenos, maestro. Esa anécdota es genial. Bueno, en 1983 Smyslov tenía 62 años, si no me equivoco. Juega los cuartos de final del torneo de candidatos contra un alemán llamado Hopner. Y bueno, pues empatan. En el desempate vuelven a empatar. Y no había una regla por la FIDE para el desempate del desempate. Y el trato fue el siguiente. Se fueron a un casino, allí al casino de Belden, en Austria. Y si salía un número rojo, ganaba Smyslov y pasaba a la siguiente fase. Si salía negro, pasaba el alemán, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con estos términos, se hizo girar la cabeza de la rueda y salió verde, que sabe que el número 0 no... ¡Ay! Como si el azar no quisiera tomar parte, ¿no? Claro. de la decisión. Y ya en el segundo giro de ruleta, ahora sí, la bola descansó sobre la casilla del número 3 rojos y Smyslov pudo pasar. Qué bueno, ¿eh? También. Siempre digo esto de que cinematográfico, pero es verdad, hace cayendo la bola en el 0, en el verde. Luego se eliminó, es verdad. Bueno, vamos a cerrar la historia con este golpe de buena suerte de Smyslov, con el recuerdo de estas maravillosas partidas que nos dejó, de las que hay que alejarse un poco, Roberto. Hay que alejarse para dar como un paso atrás que nos permita dar perspectiva, tomarla, disfrutar de una belleza, como quien contempla los colores de un cuadro, le decía al principio, de Alfred Sisley, y descubre que detrás de cada pincelada habitaba el afán de un genio. Y ahora toca el momento de enroque corto, o lo que es lo mismo, la charleta, la conversación que tenemos en Hackeados. Maestro Arzuaga nos hace el perfil de nuestro invitado, bueno, hoy invitada. Sí, se lo hago muy gustosamente, estoy muy feliz de tener con nosotros a Sabrina Vega, mujer 10, ajedrecista superlativa, con un palmarés envidiable. 8 veces campeona de España, subcampeona de Europa en 2016 y premio Reina Sofía del Deporte. Sabrina Vega, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy buenas y siempre un gusto volver a saludarles a una pareja tan entrañable y que cuida y mima tanto el ajedrez. El placer es nuestro, te lo aseguro. Oye, empecemos por esto último, el premio Reina Sofía del Deporte concedido en 2019 por un gesto que el mundo del ajedrez conoce perfectamente, pero que nos gustaría que recordásemos, si es posible. Bien, sí, por Arabia Saudí, que se anuncia la Federación Internacional anterior, anuncia en último momento, a última instancia, que la sede de los mundiales rápidos y blitz se celebrarán en esta sede y con unas condiciones más propias del país que lo que representa el deporte mundial. Y bueno, después de mucha reflexión, creo que eso siempre lo he dejado claro, después de mucha reflexión personal y profesional decidí no asistir. Un gesto que todos reconocemos. Arzuaga. Bueno, voy a preguntarte por un tema delicado, Sabrina, que es el del formato de competición en el ajedrez femenino, ¿vale? Pongo en contexto a la audiencia. En España, el campeonato por el título nacional se juega bajo un mismo formato mixto, hombres y mujeres, y en última instancia ya se separa, digamos, la clasificación femenina. Es decir, un ajedrecista puede quedar en 9ª posición, como fue el caso de la recién nacionalizada Sarah Haden, ya quedó 9ª y fue campeona, ¿no? O incluso puede darse el caso de que siendo campeona no te hayas enfrentado a ninguna otra ajedrecista en todo el torneo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Sabrina? ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves a este tipo de formato? Muy bien, con una pequeña licencia que me permiten, aprovechando lo de la rúbrica del premio Reina Sofía, la verdad que para mí creo que siempre lo importante del deporte y del ajedrez es llevarlo más allá de lo que son los retos personales. Esa transferencia de valores
en la sociedad, en las generaciones, y que me hayan premiado justo por ese título, pues para mí me siento muy honrada y muy orgullosa. Olay. Simplemente por dejar ese matiz, porque creo que es importante también, sobre todo ese trasvase de lo que significa realmente el ajedrez para nosotros, ese estilo de vida, más allá de esos retos personales de la competición. Uh-huh. Y rescatando la pregunta, es un tema que creo que cabe mucho a debate, y que en realidad no creo que haya respuesta mala. En mi opinión personal, por lo que he podido vivir en esto durante mi trayectoria, sobre todo tanto ajedrez, tanto en de propia jugadora, como también cerca de las nuevas generaciones, entrenándolas o acompañándoles, puedo decir que tengo un criterio más o menos estable al pensar que en las categorías, lo que son en el ámbito nacional, las categorías de promoción, no me parece, no estoy a disgusto con la idea de que se haga mixto, uh-huh. de que a los niños se les inculque y a las jugadoras que empiezan se les inculque que lo bonito es ese ambiente en común, que tenemos que ir a todo lo que nos puede dar el ajedrez, nos puede ofrecer el ajedrez, y esto es no teniendo esa segregación, sino uh-huh. jugando todos con todos. Esa parte de integración es una de las características más hermosas, de hecho, que tiene el ajedrez, y que podamos transmitir ese valor a los más jóvenes y que van a hacer su andadura, creo que es importante. Uh-huh. A nivel absoluto no es tan rígido, es verdad que a nivel internacional se mantiene todavía por separado ambas categorías, categoría absoluta y categoría femenina, y creo que debe ser así de momento. La vocación creo que debe ser tender a la unificación, pero estamos muy lejos de que podamos hacerlo de momento. Hemos empezado un proceso que está dando resultados, creo que estamos en el proceso correcto, en el camino correcto, porque ya se ve el número de participación femenina mayor y a mejor nivel. Creo que eso es indudable, representativo. Uh-huh. Lo que no estamos llegando, hoy por hoy se tiende a nivel internacional a unificar, y los equipos, las selecciones internacionales, prácticamente desaparecería otra vez el grueso de jugadoras femeninas. Entonces, uh-huh. bueno, en ese sentido sí hay que separarlo. A nivel nacional, no estoy en contra de que se celebre una vez al año la fiesta del ajedrez femenino, con ese campeonato absoluto en el que nos podamos enfrentar todas y de ahí extraer pues la que hayas tenido mayor inspiración, ¿no? Uh-huh. Es cierto que por la tendencia que tenemos, yo siempre desde pequeña he apostado más por los torneos mixtos. Yo soy muy feliz jugando el torneo absoluto, uh-huh. y que desde ahí se saque la clasificación femenina. No es algo que esté a disgusto realmente. Pero es que además, cuando tocó separar las categorías, que nos extraña para la Federación Española, en su momento se hacía por separado, y jugábamos, si te digo 20, estoy siendo generosa, sí. con el número de participantes. Uh-huh. Entonces era uh-huh. una sensación muy deslucida, ¿no? Muy deslucida, sí. No había un reconocimiento al título realmente. Yo no me gusta siempre digo una expresión que no me gusta decirla oficialmente aquí. Dila. Venga, estamos en Hackeados, vamos a abrir. Estábamos muy deprestadas, sí. La verdad que estábamos deprestadas. Uh-huh. A veces se jugaba en paralelo, aprovechando la sede de otros torneos, uh-huh. y ni siquiera se nos retransmitía, ¿no? Entonces, esa sensación, no sé a quién va, a qué jugadoras y a qué padres que ven eso, va a motivarlas para decir, uh-huh. Uy, yo quiero luchar por el título femenino. Ahora bien, hay formatos que se pueden profesionalizar, como por ejemplo un cerrado. Yo uh-huh. propuse en su momento un sistema cerrado donde estuviera la representación de la selección española femenina con plazas clasificatorias, bien sea por alguna plaza juvenil, un clasificatorio paralelo, que bueno, de alguna manera las comunidades también pudieran sentir que tienen a una representante en la final. El título solo lo consigue una, pero tener una plaza y una representación en la final ya es como
te da un cierto, a mí me lo parece, ¿no? Un cierto prestigio y ganas de luchar por ese objetivo. Está bien ese formato, sí, bien. Lo compro, Sabri. Sabrina, ha nombrado el maestro antes a la iraní, ahora nacionalizada por España, Sara Hadem, una mujer increíble, valiente, que se negó a jugar con velo en su país y que dentro de poco, cuando se cumplan 12 meses desde su llegada a España, podrá representarnos en competiciones internacionales. Te pregunto, ¿cómo ves el momento actual, Sabrina? ¿Dónde estamos recibiendo mucho talento, ¿no?, de fuera, tanto en el combinado masculino como en el femenino? ¿Y cuánto tiene de ventaja y, digamos, cuánto tiene de desventaja, de tapón para las jóvenes promesas del mundo del ajedrez? Pues tiene calificarlo de ventaja o desventaja dependerá, siendo sincera, de cómo se lo tome cada jugador en el punto en el que se encuentre de su trayectoria profesional. Es verdad que las inclemencias sociales han dado un vuelco a que vengan jugadores, no solo a España, otros países también están recibiendo jugadores. Yo creo que al final todo lo que sea ese intercambio cultural es enriquecimiento, favorece, en términos que sean muy generales. Después, por supuesto, tendríamos que valorar paso por paso los casos donde quizás haya que poner algún tipo de medida para cuidar también un poquito el producto nacional, sobre todo dar salida a los jugadores que se esfuerzan y que tienen, tenemos unas generaciones que están saliendo muy muy buenas en España, por suerte, pero yo sinceramente no creo que sea nada negativo. De hecho, recuerdo, me hace un pequeño símil a una situación que yo tuve también hace unos años. Buscaba los títulos, tenía las normas, pero era imposible. Yo siempre tuve problemática con la barrera de Elo, de los 2-3 y los 2-4. Estaba cerca y no saltaba, y para también sacar los títulos internacionales pues me faltaba solo eso, y estuve años. Y recuerdo justo cuando llegó Ana Mannache y Olga Alexandrova, que me puse en 2-4-10 muy fácil, claro. y de ahí o sea, creo que es una motivación. Creo que la motivación siempre tiene que estar, no tenemos por qué depender de esos factores, pero incluso yo que me inculcaron, yo me considero muy afortunada en todo el camino que he hecho, porque me inculcaron muy mucho la pasión por el ajedrez, lo que significa realmente jugar una partida, y siempre creo que he tenido esa disciplina y ese carácter de esfuerzo, de trabajo. Yo lo he dicho, ¿no? Lo único que sé hacer es estudiar. Entonces, bueno, y también tuve un apoyo familiar muy importante detrás. Compartía con mi hermana, que es ese referente femenino que a veces se pretende un poquito para que ese igual que te acompañe en los años más complejos. O sea, creo que lo tuve. No fue fácil mi camino, no estoy diciendo eso, pero tuve que mis padres se volcaron mucho y pusieron todo lo que tenían, dinero, tiempo, energía, a mi hermana, después como que todo, y aún así cuesta. Siempre tuve la decisión de jugar en las categorías absolutas y no tanto en las femeninas. O sea, como que siempre nunca tuve límites en ese sentido de ir a probar todo lo que el ajedrez me podía brindar, y aún así no es fácil. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomarlo con una mentalidad, una conciencia muy buena de enriquecernos por sus culturas. Han venido latinos, han venido de la escuela rusa, del este. O sea, yo creo que tenemos ese intercambio ahora cultural que puede ser muy positivo si sabemos enfocarnos bien. Sí, pues, y una oportunidad, ¿no? Sí. Al final es una oportunidad tremenda, ¿no? Como pasó también en el 39 en su día, con el éxodo de jugadores que quedaron en Argentina, y eso hizo que el ajedrez argentino se pusiera en el primer escalafón. Yo me quedo con lo de que es un enriquecimiento y que hay que entenderlo así. Absolutamente. Bueno, Sabri, antes de tomarnos un café, vamos a abrir un poco la actualidad deportiva, los torneos que tengas en el horizonte, los objetivos próximos, o en otras palabras, con una única pregunta: ¿cuál es el plan de Sabrina Vega para 2024? Pues intentar que 2024 sea un año para recordar. Ese es el plan. Ahora mismo hemos tenido una temporada en el último trimestre del año muy fuerte. Se ha juntado bastante la temporada nacional e internacional. Ahora toca parar. Justamente ya el domingo por la noche volví a casa y ya no salgo. Sí saldré del 11 al 15 de enero. En principio es la idea ir a Mónaco a jugar el Campeonato de Europa femenino de ritmos blitz y rápido.
pero hasta ahí ya después esperaríamos prácticamente a abril, donde se jugará el europeo femenino de ritmo clásico. Estos meses para trabajar, la verdad que, bueno, estrené maternidad hace 2 años, me ha costado tomar la rutina de trabajo, y ahora si quiero poner otra vez, volver a coger la forma física. He notado mucho el parón, la mente tiene que estar fresca para resistir todo ese calendario que cada vez es más extenso, y bueno, quiero tomarme tiempo para mí, retomando esto, la parte física, entrenar, y a ver si podemos hacer algo en estos campeonatos de Europa, y después, por supuesto, esperando con mucha ilusión ese nuevo ciclo que se ha abierto, que viene Sara a defender el primer tablero de la selección española. Sara Hadley. Sí, qué bueno y eso. Tenemos la Olimpiada después en verano también. Qué bien, qué año más bonito. Oye, aparte de tiempo, yo creo que viene muy bien para la preparación de todo lo que estás contando, Sabri, que nos tomemos un café. Venga, vamos a la cafetería. Perfecto. Y la pregunta es obligada, Sabrina, ¿cómo tomas el café? Con leche, no, ahí no se estudia, no se escucha tanto, pero el café leche con leche normal y leche condensada. Vale, explica lo de leche. Dos veces leche. Un leche largo. Vale. Vale. Bueno, sí, pero lo preparamos igual, ¿eh? Sí. Yo quiero mi café solo y Roberto lo que pida. Pues sí, como con el tiempo que hace uno con hielo. Venga, voy para allá. Explique lo del cuestionario mientras yo preparo los cafés. Venga. Bueno, Sabrina, muy fácil, ¿vale? Cuestionario Bliss, marca y sello de la casa, Hackeados. Vamos a someterte a una batería de preguntas. Tu compromiso con nosotros, con la audiencia, contigo misma, es contestar rápido, blitz, ¿vale? Si no, te abuchearemos al final. ¿Preparada? Preparada. Venga, pues bienvenida a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados. Hoy en la silla radiofónica de tortura, señoras y señores, Sabrina Vega, 8 veces campeona de España. Primera pregunta, vamos a empezar con cierta cortesía. ¿Blancas o negras? Negras. Venga, Sabri, apertura favorita, que te conozcamos un poco más, tanto con blancas como con negras. Con negra la defensa Pelican, y con blancas, no sé qué decirte, abro con peón rey la que surja. Vale. ¿Con quién te hubiera gustado jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Uy, qué pregunta. Diré con Magnus Carlsen. Venga, eso está hecho, ¿eh? Está bien. Venga, va. Lo movemos. Sí, lo movemos. Si mañana fueses ministra de Educación y Cultura, Sabrina, ¿cuál sería tu primera medida a propósito del ajedrez y su dimensión educativa? Sí, por supuesto, apoyar, implementar la introducción del ajedrez como herramienta educativa. Creo que es una herramienta muy buena que ofrece muchísimo, y a partir de ahí, si hay traspasa la competición, pues feliz, pero como herramienta educativa creo que aporta mucho. Bien, ¿a quién le regalarías, puedes nombrar un político, un personaje famoso, lo que tú quieras, ¿eh? ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Es que tienen, ¿no? Pero bueno, soy muy afín a Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz, me encanta el tenis, y creo que hay siempre mucho paralelismo entre ambos deportes, se puede traer mucha conexión, voy a decir ellos, pero tienen. Vale, bueno, ellos te regalan una raqueta que tú también tendrás, y tú a ellos un tablero de ajedrez. ¿Tu mejor partida hasta la fecha, Sabri? Pues diré la que me dio en su campeonato de Europa en 2016, bien. La última ronda contra Páez. ¿Qué no le recomendarías a una chica, a un chico que está empezando a jugar al ajedrez y además empieza a darse cuenta de que se le da bastante bien? ¿Qué no le recomendaría? Que lo deje. Vale, bien. Bueno, penúltima cuestión, Sabrina. ¿Cuál crees que sigue siendo tu talón de Aquiles en el tablero? Es decir, ¿dónde insistes todavía en mejorar? Porque sabes que ahí tienes recorrido. Sí, bueno, diré, porque siempre lo ha sido, la gestión del tiempo, pero creo que he trabajado muy bien. Era el objetivo principal este año, y creo que he mejorado, he aprobado la marca. Bien. Y la última en este cuestionario Blitz, típico, tienes que completar la siguiente frase. Ser campeona de ajedrez, completa la siguiente frase, puntos suspensivos. Ser campeona de ajedrez. Uy, qué cosa. Ser campeona de ajedrez. Lo ha sido tantas veces que es difícil.
No, bueno, completar frases que tengan un sentido, un trasfondo. A mí me gusta la profundidad y aquí en random, es complicado. Random, venga, ser campeona de ajedrez. Ser campeona de ajedrez. Yo tengo una, ¿eh? Pero tú no eres campeona. Te la compro, no te la puedo comprar. El comodín de ser campeona de ajedrez es de guapas. ¡Hala! Y el aplauso para ti. Venga, vale, bien. Venga. No sé si puedo suscribir esa frase, pero venga. No, como ha dicho Azuaga, random, pues venga, ahí está. Yo tengo otra. Sí, a ver. Ser campeona de ajedrez es una inspiración. Oh. Eso sí, estoy muy de acuerdo. Buscaba algo en ese sentido porque realmente... Te quedas con la mía, ¿no? De vida. Te quedas con la mía, ¿verdad? Sin duda, yo sabía que iba a ir por ahí. Sabrina Vega, campeona, siempre es un placer, amiga de la casa, y te mandamos un saludo y un abrazo gigante. Igualmente, gracias por la labor y felicidades por todo, y espero que la audiencia haya disfrutado del programa. Más cositas. Bueno, recordemos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre feliz que avanza con los oyentes para leer los mensajes de la audiencia, de nuestros amigos y de nuestras amigas. Eso es, así que desde ya animamos como siempre a participar a través de los perfiles de Hackeados en Instagram, Twitter, perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento. Vale, y podéis encontrarnos, a ver, en iVoox, esto hay que sabérselo ya, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo y ahora también en YouTube, así que ya sabéis, os enviaremos nuestros saludos y nuestros abrazos ajedrezados de cartón cariño y siempre vamos a responder a todo. Así que ya sabéis, queridos oyentes, siempre os animamos a que aprovechéis estos canales y le hagáis llegar a nuestro colaborador, al querido amigo Luisón, vuestras preguntas sobre el ajedrez en la sección Jaque Captura y Amenaza. Siempre digo Jaque Captura y Amenaza y es Jaque Captura Amenaza. Eso sí, bueno, no. Espero que Luisón no se enfade. No, corrigió lo del pues, ahora debe corregir solo lo de la copulativa. Voy aprendiendo, gracias, maestro. Nos siguen llegando mensajes, ¿verdad? Venga, pues tengo por aquí 2 mensajitos, siempre elijo 2. Venga. Mira, tengo el de Javier Carrillo Castaño, que nos mandó la enhorabuena por el programa Hackeados. Un gustazo volver a escuchar el mejor programa de ajedrez que se ha hecho nunca. Muy bien, un saludo porque estoy leyendo que vive en Valdemoro y trabaja en Valdemoro. Eso es. Así que pues un saludo a Javier Carrillo. Y tenemos un anónimo que luego sí nos dio su nombre, es decir, que ya no es anónimo, se llama Pablo desde La Coruña o desde A Coruña, ¿sí? Que nos decía muchas gracias, fantástico como siempre. ¿Para cuándo un cuento Jaques y Leyendas de Manuel Azuaga? Eso me ha despistado, Pablo. Ya tenemos uno, ya tenemos 2. Supongo que es para cuándo un tercero. No, entonces, bueno. Yo creo que se refiere a que para cuándo uno sobre usted. Sobre su vida. No, sobre eso no, seguro. Seguro. Ya le contestaré a Pablo, pero bueno, muchas gracias. Abrazo de cartón cariño también para ti. Gracias por ir Hackeados. Yo creo que era lo que he dicho yo, pero... No siga por ahí, que no. Bueno, contemos lo de Jaque Captura Amenaza por si alguien a estas alturas de podcast todavía no sabe de qué va esto. ¿Le parece que sea la última vez que lo cuente? Sí. Programa número 5. Ya está bien. Ya, si no os habéis enterado, pues ya está, venga, ¿no? cuéntelo la última. Bueno, tenemos al gran maestro Luisón, un lujazo para nuestro programa Hackeados, muy pendiente de cualquier pregunta, inquietud acerca del ajedrez, y él está siempre dispuesto a mandaros un audio de menos de 1 minuto con la respuesta perfecta. Bien. ¿Voy con la pregunta? Venga. Es un preguntón, ¿no? Sí. De parte del alumnado de IES Margarita Salas de Rincón de la Victoria, un municipio maravilloso, sí. Para entrar a vivir. Bueno, la pregunta es, ¿en qué momento de una partida deberíamos hacer un análisis de la posición? Y dicen, otra pregunta, ¿hay alguna pista para saber cuándo hacerlo? Pues bien, Luisón, nuestro querido Luisón, responde. Durante la partida el ajedrecista debe pararse en algunos momentos y tratar de encontrar cuál es el mejor plan de juego, y para ello nada mejor que realizar una valoración. En esa valoración hay que mirar algunos detalles. He preparado una lista con esos detalles que te leo a continuación. Aquí la tengo. 1 kilo de patatas,
3 litros de leche. Ay, no, un momentito, perdona que me he equivocado de lista. No, esa no es. Aquí la tengo. Hay que mirar cosas tan importantes como la posición de los reyes, la correlación de material, quién estaría mejor después de un posible cambio de damas, la estructura de peones y todos los detalles estratégicos que se te ocurran. Todo esto según el libro El método de Dorfman. ¿Cuándo realizar estas valoraciones? Cada vez que cambie el carácter, el espíritu de la posición, porque cambie la situación de los reyes radicalmente, porque cambie la estructura de peones o porque se produzcan determinadas simplificaciones. La respuesta de Luisón a los chicos y chicas del IES Margarita Salas de Rincón de la Victoria. Respuesta perfecta. Sí. Bueno, lo de la lista... Ah, bueno, es verdad, lo de las patatas. Vamos llegando al final de este programa, pero antes las noticias, la actualidad informativa, la miscelánea en el diario de Tartacower. Primera noticia, bueno, Azuaga. Aviso para navegantes, ¿eh? El día 13 de enero de 2024 ya, ¿no? Claro. Vamos a tener en la Rambla, Córdoba, una conferencia y una simultánea a cargo de María Rodrigo Yanguas. Simultánea, ya sabéis, juega con muchos tableros y la conferencia Ajedrez para la vida. Bueno, la Fundación EMET, que realiza a modo de terapia talleres deportivos para mujeres vulnerables acogidas en diversos centros, es quien organiza porque ha recibido el premio de la categoría social, premio Supera Social de Iberdrola por la integración de la mujer en la sociedad a través del deporte. Así que ya sabéis, día 13 de enero 2024, la Rambla, Córdoba. Tenéis allí una tarde gloriosa de ajedrez donde María además se va a disfrazar, y esto es importante, de Beth Harmon. Hola. Primera noticia, muy bien, que nos ha llevado hasta Córdoba. Más. Bueno, la segunda la tenemos aquí, que ya empieza a funcionar por redes, ¿no? Sí, ya empiezan a hacerle caso. Ya hemos visto algunos mensajitos. Suscripciones en iVoox, muy bien. Comentarios, estoy suscrito, os escucho, y ya estáis entrando en el sorteo de los 2 ejemplares. Ya están firmados y todo por Roberto y por mí mismo, de Cuentos, Jaques y Leyendas, y más cuentos, jaques y leyendas. Se nos ocurrió el otro día de manera improvisada, pero como todavía estamos empezando, esperemos que esto sea un gran viaje. Os pedimos que os suscribáis al canal de iVoox. En otro concurso haremos otra cosa. Os suscribís en iVoox o iVoox y dejáis un comentario, el que queráis. Y entre todos ellos elegimos a uno, sorteo ante notario, y se puede llevar dos libros del maestro Azuaga, Cuentos, Jaques y Leyendas, y el segundo, el más cuentos, y más jaques y más leyendas. Eso es. Vale. Si hay un tercer libro, Azuaga, sí. ¿Cómo se llama? No, esa es la gran pregunta. No. Oye, debo hacer una matización. Sí. Un libro irá para uno y un libro irá para otra. Sí. Es decir, habrá 2 regalos, ¿vale? Libro y libro. No ha quedado claro a lo mejor. Yo creo, a lo mejor no. Sé. Vale, está bien explicado. Y ahora, la gran diagonal, la sección más elegante de Hackeados. Y con presencias muy, muy significativas, personajes ilustres del mundo del ajedrez que nos envían un saludo y además nos proponen una pregunta. Esta semana, ¿a quién le toca? A una mujer poderosa, le decía al principio, una chilena, campeona nacional de Chile, llamada Damaris Abarca, buena amiga de Hackeados, que nos mandó este saludo. Hola, soy Damaris Abarca, campeona chilena de ajedrez, y desde el sur del mundo les quiero mandar un saludo, un abrazo enorme a todos los oyentes del podcast Hackeados, que sigan escuchando este podcast, que lo disfruten como nosotros disfrutamos el ajedrez, y bueno, mis cariños a esos amigazos que tenemos por allá. Besos. Un beso. Bueno, fue 5 veces campeona, Damaris, de allí de Chile, y presidenta de la Federación Chilena, ¿no? Sí. Un beso, Damaris. Y me ha gustado mucho eso de desde el sur del mundo. Sí, total. Qué bonita. Vale, este es el saludo, pero es que además tenemos una pregunta de Damaris. A ver. Bueno, amigos de Hackeados, aquí Damaris nuevamente. Y les quiero hacer una pregunta sobre ajedrez. Y tiene que ver, obviamente, con las mujeres. ¿Cuál creen ustedes que es la historia más inspiradora de una mujer en el ajedrez? Ahí yo les voy a poner algunos nombres, así que seguramente ustedes las conocen. Pero eso, pues, ¿cuál es la historia más inspiradora que ustedes conocen? No sé, de Vera Menchik o de Nona Gabrindashvili o de Fiona Mutesi, no sé.
o de Claudia Mura, de Argentina. Ustedes me dirán cuál les parece que es la historia más inspiradora de una mujer en el mundo del ajedrez. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao. Me gusta mucho el saludo y la pregunta. La pregunta es muy buena. Yo tengo la mía. Sí. Sí, me la quedo, ¿vale? Luego le digo. Vale. Para no condicionar. No condicionemos, no condicionemos. Muy bien, pues ya, ¿no? Ya está. Tengo una última sorpresa, Roberto. Tengo un saludo especial. ¿Ah, sí? Sí, se acuerda de la... Bueno, claro que se acuerda. De la vida de Smyslov. Hemos repasado, hemos ido a Moscú. Hace un ratito. Hemos pasado frío y hemos tenido un confidente, ¿verdad? Un amigo. Sí. Que estuvo en la casa de Smyslov. ¿Qué habló usted con él? Andrei Terehov. Andrei, sí. ¿Y bueno, qué? Pues nos manda un saludo. Hola, soy Andrei Terehov, escritor, experto en la figura del campeón Vasily Smyslov, y quiero enviar un saludo a los oyentes del programa Hackeados. Hola. Esto es una maravilla. Regalazo. Pero este señor habla español también. Gracias, Andrei. Creo que sí o que hay truco, pero os prometo que es la voz de Andrei Terehov. No es inteligencia artificial. No lo es. Pues ponemos el punto y seguido porque la semana que viene volveremos a estar en todas las plataformas con un nuevo programa de Hackeados, tu podcast de ajedrez. Maestro Azuaga, páselo bien, disfrute. Sí, igualmente. No sé qué mover aquí en el tablero. Luego usted me eche una mano, ¿vale? No, mejor usted. Venga, vale. Mejor usted, ya verá que se ve mejor en la vida.